El Gran Premio de Suzuka ha dado comienzo con la primera sesión de los entrenamientos libres, una sesión bastante activa, pero que por supuesto nos queda ver mucho antes de sacar algunas de las conclusiones. Pero vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en toda esta primera sesión de los entrenamientos libres que hemos visto en el Gran Premio de Suzuka. Comenzábamos ya este Gran Premio de Japón en una época de la temporada mucho más temprana a lo habitual, porque suele estar a final de temporada. En esta ocasión, para huir de los tifones y del momento de mayor posibilidades de lluvia, nos lo han llevado a la parte principal, a la parte inicial de la temporada, también reuniendo muchas carreras asiáticas. Veíamos a un Carlos Sainz que la realización se fijaba en él, pero especialmente se fijaban en un Yuki Tsunoda, que es el piloto local, pero no iba a ser el único en esta sesión porque junto a él en el mismo coche estaba Iwasa, quien se ha subido al monoplaza de Daniel Ricciardo en estos FP1. Daba comienzo la primera sesión de los entrenamientos libres, siendo Stroll el primero en salir y siendo él el único de los pilotos de Aston Martin que llevaba las actualizaciones. Por parte de Fernando Alonso no las ha llevado, que ha sido el equipo Aston Martin que más mejoras ha introducido. Alonso no las lleva para intentar sacar diferencias en cuanto a los dos monoplazas. Fernando Alonso lo llevará mañana. También vemos cómo la realización internacional se centraba en Iwasa. Vemos a Carlos Sainz salir con los neumáticos duros de comienzo y eran junto a Red Bull los únicos que sacaban los neumáticos duros, tanto ellos como Ferrari, quiero decir. Así que vemos esa diferencia de entre los dos equipos que están llamados a ser quienes sean los que estén liderando. También veíamos en este inicio de la sesión, bueno, a un Esteban Ocon quejarse de Unsafe Release, que la verdad que tampoco había demasiado problema, pero Alpine que ha conseguido reducir el peso del coche en este circuito y volvía a poner un poco más de pintura en el del A524. También vemos cómo la realización se fijaba en el casco de Iwasa y nos contaban el camino que ha estado teniendo y empezábamos a ver tráfico ya desde el comienzo. Solo han pasado 4 minutos de sesión y ya empezamos a ver algo de tráfico. También un Toto Wolff que inicialmente no iba a estar este fin de semana, al final sí que ha viajado a Suzuka. Os he comentado que estaba habiendo problemas de tráfico ya nada más comenzar porque muchos pilotos salieron a pista y así lo reportaba un George Russell por radio indicando que Lando Norris se quedaba parado antes de comenzar la vuelta en la última curva. También se quejaba Carlos Sainz de aquí, un Alpine que se lo encontraba en las S cuando estaba en vuelta lanzada. Y nos enseñaba la realización también las parrillas del coche de Lance Stroll, que os repito, es el único que llevaba las actualizaciones, y vemos como que estaba rota. Esto provocó menos rodaje en el coche de Lance Stroll de que el Aston Martin hubiera deseado y perjudicó un poco el programa porque se tuvo que entrar a boxes y tuvo que estar bastante tiempo parado en el comienzo de la sesión. Ya los primeros tiempos iban llegando, tiempos muy lentos, ya no a lo que veremos el resto del fin de semana, sino incluso lo que vamos a ver en esta sesión, pero vemos a un Norris, Hamilton y Russell situarse en esos lugares. También vemos en este punto ahora a George Russell en esa tercera posición. Vemos cómo llegaba también Carlos Sainz mejorando con el neumático duro, que esto también nos deja ver desde luego que la pista puede mejorar mucho más de lo que estaban rindiendo y se llegaba a poner en primera posición, y Norris que marcaba morado primero y segundo sector, en el tercero se dejaba un poco, marcaba la vuelta rápida que se iba a quedar con ella durante un largo periodo de tiempo a partir de este momento. Llegaba Leclerc con los duros, os hemos comentado que tanto ellos como los Red Bull y también Kevin Magnussen eran los únicos pilotos que llevaban los neumáticos duros. También la realización se fijaba en un Logan Sargeant que, recordemos, lleva el chasis reparado que rompió Albon. Esto es porque hay 100 gramos más de peso y puede perjudicar un poco el rendimiento, y se lo han acabado por dar finalmente a Logan Sargeant. Vemos a George Russell que también conseguía mejorar, se ponía tercero, pero como os digo, todavía tiempos muy lentos. Verstappen en la primera vuelta lanzada que hacía se quedaba en novena posición, que por cierto, fijaros en el Red Bull porque ha traído bastantes novedades, tanto en el suelo, en el lateral del suelo y en los pontones. Han introducido actualizaciones según nos han podido comentar. Vemos a un Gasly que Alpine pues se seguía quedando todavía bastante lejos, pero era el último piloto en cerrar vuelta. Alonso, sin las mejoras, marcaba exactamente el mismo tiempo de Norris, marcando morado en el primer sector, que se le ha dado muy bien a Alonso, ya os lo voy adelantando. Veremos mañana cuando reciba las mejoras en qué situación se encuentran, pero exactamente el mismo tiempo de Norris. Estaba por atrás porque marcó el tiempo más tarde. La realización además se fijaba en Ayamo Iwasa,
WhatsApp dándonos este dato de los pilotos japoneses en Fórmula 1. También vemos después de esa vuelta muy buena de Fernando cómo le estaban cambiando configuraciones. Ha estado probando muchas cosas el equipo Aston Martin también para sacar diferencias con el nuevo coche, aunque Stroll, como podéis fijaros, todavía no había llegado a salir de boxes. Vemos a Verstappen que lograba mejorar el tiempo, se ponía en primera posición con el neumático duro para que veamos que todavía queda mucho por mejorar, y Wasa que todavía estaba todavía bastante lejos, pero es normal, no le puedes pedir mucho más a este piloto que no se había subido antes en un Fórmula 1, y ya ahora sí vemos a Lance Stroll a la media hora salir con nuevos neumáticos, con los neumáticos medios que había salido antes, y salía de nuevo a boxes para intentar completar su programa, aunque no tuvo demasiada suerte, ahora lo veremos, pero cerraba su primera vuelta en un 10º lugar. Estaba también Dan Fallows presente en un fin de semana tan importante con tantas actualizaciones, por supuesto tenía que estarlo. Vemos cambios de configuración en el monoplaza de Sergio Pérez. Hamilton era el primero en poner neumáticos blandos y marcaba un tiempo mucho más rápido que hasta este momento, casi un segundo más rápido que el tiempo de Max Verstappen, y la sesión se iba a parar porque Logan Sargeant tenía un problema. Cuidado que Williams no tiene chasis de repuesto, es que él está utilizando el reparado. La verdad que inicialmente parecía que no había sido un golpe tan duro, se sacó bandera roja porque obviamente con un coche ahí parado, habiendo dañado las barreras, pues tuvo que sacarse esa bandera roja. Por suerte os podemos comentar que el propio Logan Sargeant salió por su propio pie del coche, pero la verdad que no parecía un golpe tan duro inicialmente como luego fue. Se tocó con la hierba, perdió el control del coche y tocó tanto la parte frontal como la parte trasera contra las barreras. La parte trasera ha quedado totalmente destrozada y podría llegar a ser que necesite una nueva caja de cambios, pero más importante, ¿qué pasará con ese chasis? Bueno, esperemos que esté para Libres 3, ya voy a decir, a lo mejor para Libres 2 no llega porque desde luego ha hecho bastantes daños, pero esperemos que para los Libres 3 sí que llegue a estar. Vemos a un James Vowles que la realización se fijaba en él y la verdad que tiene que estar siendo unas semanas complicadas, y por cierto, deberían de salir imágenes del suelo del Williams porque lo han tenido que levantar, como estamos viendo en estas fotografías, y ahí han hecho alguna foto, así que veremos qué es lo que tiene Williams por debajo del coche. La realización se fijaba en Hamilton, que era el primer posicionado, también se fijaban en un Norris y cómo en las curvas de alta velocidad ganaba medio segundo frente a su compañero de equipo, y empezaban a ponernos imágenes de los aficionados japoneses que desde luego son de lo más originales. Vemos una familia vestida del equipo Lotus de Fórmula 1 y poniéndole gracias Kimi, siempre te amaremos, y luego también veíamos una familia donde en el cartelito que ponía perdonad profesores por saltarme el colegio, mi excusa es Ferrari. Desde luego que son los mejores los japoneses, pero ya daba comienzo la sesión. Fijaros la gran cantidad de coches, y esto es porque iban a hacer todos al menos un intento lanzado con neumático blando. Tal era así la intención de salir cuanto antes, o bueno, quizá un poco de rifirrafe después de la polémica que hubo el fin de semana pasado, que vemos a Alonso aquí adelantando a George Russell. Tal era que se quedaba Russell un poco que no sabía lo que estaba pasando, que luego también le adelantó Carlos Sainz. Y Max Verstappen, desde luego, el primera vuelta con neumático blando y pulverizaba el tiempo anterior de Lewis Hamilton, se ponía primero casi medio segundo por delante de Hamilton. Iban cerrando vuelta los siguientes pilotos, vemos a Sainz cerrar tercero porque Checo había conseguido cerrar su vuelta en segunda posición. Vemos a Leclerc que se quedaba en este lugar sexto, y más o menos a partir de aquí ya se estabilizaba todo bastante porque también llegó Norris, no logró mejorar demasiado, se puso en ese 10º lugar, así que así quedó la tabla de tiempos todavía por progresar mucho. Lo último que veíamos a final de sesión eran unas repeticiones de un Nico Hülkenberg en la salida de boxes, llegando a pisar la línea blanca que no puedes pisar y será investigado. Seguramente repercuta simplemente en una reprimenda, pero ya estaría, porque le estaba bloqueando uno de los Racing Bulls que no le dejaba adelantar en la salida de boxes. Y ya, como os digo, empezaron a hacer tándem con más combustible con el neumático blando, con un Checo Pérez que fijaros se quedaba a 6 décimas, y esto fue la tónica de estos últimos minutos, así que la sesión concluyó de tal forma, con un Verstappen en primer lugar, Sergio Pérez segundo, y Carlos Sainz se mantiene como la única esperanza a batir a los Red Bull. Fuera de los 3 primeros puestos podemos encontrarnos a Russell y Hamilton en cuarta y quinta posición. Es buen resultado para Mercedes, pero todavía queda mucha evolución del fin de semana, que sabemos que Mercedes va a peor con cuanto pasa el fin de semana. Leclerc sexto, Alonso séptimo, Piastri octavo, Tsunoda en su Gran Premio de casa noveno y Norris en 10ª posición.
Fuera de los 10 primeros pilotos nos encontramos a Esteban Ocon en un 10º lugar, Albon 12º, Hülkenberg 13º, Bottas, Stroll, que no ha llegado a hacer, lo vemos con un neumático blando, pero no ha llegado a hacer vuelta rápida con el neumático blando porque ha salido también cargado de combustible, Iwasa, Gasly, Zhou, Magnussen y es Logan Sargeant quien cierra la tabla de tiempos. Esto ha sido todo por este resumen. Os tenemos que contar algunas cosas antes de cerrar en el día de hoy. Os tenemos que enseñar los neumáticos que han utilizado, que como os digo, lo que más hemos visto son los neumáticos medios con esos intentos a final con el neumático blando. Los únicos pilotos que han usado el duro, como os he dicho, son los dos Red Bull, es Carlos Sainz, es Charles Leclerc y es Kevin Magnussen. Esto al final te quieres mínimo guardar un neumático duro para carrera, porque va a ser el neumático que vas a utilizar. Tienen dos disponibles, estos pilotos ya han utilizado uno, no lo usarán más durante los libres, el resto lo utilizarán o en libres 2 o en libres 3, seguramente en la siguiente sesión. En cuanto a sectores, vemos un dominio total de Red Bull con Verstappen liderando primero y tercer sector, en el segundo se queda segundo, que tampoco es demasiado, y en el segundo además lo lidera Sergio Pérez. Carlos Sainz muy constante, sobre todo su tiempo lo acaba perdiendo en el tercer sector, y también vemos a un Alonso muy fuerte en el primer sector. Es el mejor sector que ha tenido por ahora Aston Martin. Veremos cuando le lleguen las mejoras y también a ver si en la siguiente sesión Stroll sí que hace vuelta lanzada y podemos sacar una mejor conclusión, porque él siempre ha hecho tanda con más combustible. Luego en velocidades puntas, este circuito no es extremadamente importante porque se lleva mucha carga aerodinámica. Al final hay dos rectas y solo una de DRS, así que no es lo más importante, y vemos a Norris, que ha sido quien ha liderado la gráfica de velocidad punta. Pocos podemos comentar de esta sesión, simplemente deciros que desde luego parece que Ferrari es el único equipo capaz de estar ahí, al menos eso es lo que parece por ahora. Se esperaba mucho de McLaren, yo creo que McLaren es uno de los equipos que menos se muestran libres y más va evolucionando a lo largo del fin de semana, pero sí que creo que van a estar un escaloncito por detrás, quizá igual de cerca de Ferrari que en Australia, pero es que Red Bull de por sí debería tener bastante ventaja. Carlos muy fuerte en comparación contra Charles Leclerc nuevamente en un fin de semana, así que veremos cómo va evolucionando, y como os hemos comentado, Alonso sin las mejoras, veremos cuando acaben llegando, y Stroll ojalá le podamos ver intentar esa vuelta rápida en esta siguiente sesión. No es lo más ideal para Fernando desde luego, porque se va a encontrar en libres 3 con un coche que no ha probado en las anteriores sesiones. Si de verdad hay una gran evolución, pues tendrías que intentar entenderla, pero es bueno para Aston Martin el hecho de poderlas comparar. Quiero decir, lo que tampoco entiendo mucho de Aston Martin es dárselas a Stroll y no a Alonso, que Alonso ya no por comparar, sino porque es que él mismo te va a decir los puntos fuertes y los puntos débiles del nuevo coche, porque es desde luego el piloto con más experiencia, es el piloto con más carreras de la historia. Bueno, estos son otros temas que hablaremos más adelante a lo largo del día. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado el resumen, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte el resumen a los libres 2, que encontraréis todo el contenido en el canal en cuanto termine la sesión. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.